Vamos ahora a desarrollar nuestro ejemplo quizá más complicado dentro de estas cápsulas y vamos a poder ver cómo con nuestros programas muy sencillos podemos visualizar ahora el potencial eléctrico, por ejemplo, de una línea cargada. Entonces hay que recordar, bueno, este problema corresponde al cálculo del potencial. Recordamos, esta es la fórmula del potencial eléctrico para una partícula puntual, la constante de Coulomb, la carga eléctrica propiamente dicho y el radio al cual nos encontramos. En este caso estamos resolviendo el problema de una línea, es decir, una línea que tiene una determinada carga y queremos ver qué es lo que ocurre en un punto determinado de él. Entonces vamos a hacerlo, vamos a desarrollar justamente un ejercicio y algunos preliminares para poder entender lo que se está haciendo. Muy bien, a ver, lo que voy a hacer es algo preliminar. Lo que necesitamos aquí, o lo que vamos a necesitar, es dar una función vectorial. Esa función vectorial va a estar dada a través de algún parámetro. El parámetro puede ser diverso, básicamente lo que hace es etiquetar justamente los puntos de la generación de la curva. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. A ver, vamos a considerar, por ejemplo, un círculo. Un círculo en forma vectorial se puede escribir así. Esto es un círculo de radio 1. Entonces podemos, por ejemplo, poner aquí el parámetro S. En este momento, pues al escribir esta fórmula, seguramente muchos de ustedes van a identificar esto como un círculo siempre y cuando S, el parámetro que he escogido, sea el ángulo polar. Si yo quisiera hacer la gráfica correspondiente a esta figura, entonces puedo utilizar el comando parametric plot, ¿sí? Y hacer la gráfica de RDS. ¿Sí? Si yo quisiera, por ejemplo, todo el círculo, entonces la S tendría que ser de 0 a pi, a 2pi, perdón. Y entonces sé que eso me va a dibujar un círculo completo. Voy a ponerle algunos colores preparándome un poquito para la gráfica que quiero hacer al final. Vamos a hacer que esto sea en color rojo. ¿Okay? Y entonces ya tenemos ahí una gráfica para nuestra figura correspondiente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hemos dibujado un círculo. Si queremos recortar el círculo lo podemos hacer, básicamente variando este intervalo. Voy a graficar esto, voy a guardarlo en algún número de gráfica 0. ¿Sí? Ya no es necesario verlo, pero bueno, ahí lo voy a dejar. Entonces lo ejecuto nuevamente y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, queremos hacer ahora una función primeramente que nos permita calcular el potencial en un punto. Vamos a imaginarnos que este círculo está constituido por cargas, que está cargado. Entonces, en cada punto del espacio se va a generar un potencial eléctrico que es la suma de los potenciales de cada una de las cargas que constituyen el círculo. Así que entonces la fórmula que veíamos hace un momento, pues habrá que convertirla en una fórmula continua, en donde tendremos que integrar cada sección, cada carga que se obtiene, pues es básicamente parte de una pequeña sección, un pequeño pedazo de nuestro círculo. Y cada uno de ellos está generando un potencial determinado en un punto fijo que llamaremos X, Y. Entonces X, Y es un punto en algún punto del espacio arbitrario sobre el cual queremos calcular este potencial. Muy bien, vamos a hacerlo. Entonces lo primero que tendríamos que hacer pues es entender justamente aquí los parámetros que intervienen en el problema y construir nuestro programa. Básicamente lo que queremos es construir un programa, un comando que nos permita calcular el potencial. ¿Qué cosas habría que darle a este potencial? Bueno, pues por supuesto lo primero que habría que darle es la curva R, ¿no? Que acabo de definir. Vamos, no es exactamente esta, sino puede ser alguna otra que ustedes definan. ¿Sí? Yo estoy utilizando aquí el mismo nombre, pero recuerden que estas son variables mudas en matemática. Muy bien, la R. Después tendría que darle un intervalo para el parámetro, como fue aquí, por ejemplo, 0,2pi, para entender qué es la sección determinada o el dibujo que yo quiero generar, ¿no? Por ejemplo, si fuera de 0,2pi, pues generaría nuevamente el círculo. Sería ese intervalo es sobre el que finalmente voy a tener que hacer la integración. Después de ello, pues lo que haríamos es también heredar el resto de parámetros. Por ejemplo, tendría yo que dar aquí el número de intervalos, en fin, otra serie de cosas, ¿no? El número de dígitos con el que voy a hacer las operaciones. Los voy a omitir, vamos a ponerlos fijos, vamos a simplemente garantizar una relativa buena aproximación y lo voy a hacer al interior del programa. Entonces esos parámetros no los voy a colocar. Muy bien, y los otros dos parámetros importantes en este método van a ser una cosa que llamaremos la L, que es la densidad de carga. Hay que recordar que, bueno, la densidad de carga puede ser constante si cada una de las secciones del círculo, por ejemplo, estuvieran igualmente cargadas, pero puede que no. Puede ser que haya unas secciones que sean positivas, menos intensas, más intensas, negativas, etcétera, y yo tengo que poner o tener capacidad para poder reproducir el caso más general. Entonces voy a colocar esa L. Como esta L es parte de la gráfica, voy a colocar la primera. Y entonces, bueno, más bien parte de la curva, perdón, y después colocar el intervalo, y entonces ahora sí vamos a colocar aquí nuestras variables X, Y. X, Y son precisamente
el punto sobre el cual vamos a querer calcular el potencial. Entonces nos podemos parar en cualquier punto del espacio, en donde ustedes gusten, y determinar cuánto vale el potencial generado por este conjunto de cargas que están formando esta línea en forma de círculo y que además tiene una carga cuya densidad es L. L también depende del parámetro S, al igual que R. Mientras que R es una función vectorial, L es una función escalar. Muy bien, vamos a hacerlo así. Esto lo voy a equiparar aquí. Vamos a poner 2 puntos. Y básicamente lo que tendría que hacer es, bueno, voy a usar un módulo, porque hay que hacer varios cálculos. Básicamente lo que hay que hacer es preparar el integrando. Entonces, ¿cuál es el integrando? A ver, el integrando debe de depender básicamente del parámetro S, que es el que voy a tener que integrar, ¿no? S es justamente lo mismo que sería aquí. Es un parámetro que se utiliza para reproducir la gráfica. Muy bien, pues vamos a hacer este cálculo. Voy a recurrir un poco a la ayuda que está aquí. Vamos a asumir que la constante de Coulomb vale 1. No me voy a preocupar ahorita mucho por las unidades, después podría hacerse la adecuación. Entonces es básicamente carga entre distancia. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues lo que tendríamos que hacer es justamente construir estas fórmulas donde aparezcan justamente la integración de todas nuestras variables. Muy bien, bueno, ¿quién es la carga? La carga es, en este caso, la densidad de carga, L, en términos de S, ¿sí? Entonces eso es la carga por unidad de longitud multiplicado por la longitud, pero tendría que ser la longitud de arco. Ahora, recordemos, ¿quién es la longitud de, cómo se calcula la longitud de arco? Bueno, la longitud de arco se obtiene justamente derivando la R, eso lo vieron en su curso de matemáticas en varias variables. Entonces, lo que voy a hacer es aquí directamente derivar la R que depende de S, y lo voy a derivar justamente con respecto a S. Ahora, eso sería un vector. No quiero que sea un vector, lo que tengo que hacer es calcular su magnitud para calcular la longitud de arco, ¿no? Recordemos que eso era básicamente la definición del cálculo de longitud de arco. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, pues muy sencillo. Podría yo calcular esta función aparte, ¿sí? O lo puedo hacer en este mismo punto, como ustedes deseen. Quizá por conveniencia vamos a hacerlo aparte. Voy a poner RP, esto también es una función de S. Entonces, RP en este caso sería esa derivada, recordando que lo que va a hacer es un vector, dado que R de S es una curva vectorial. Entonces va a derivar esto y va a regresarnos el vector correspondiente. ¿Qué es lo que tendríamos que poner aquí? Bueno, entonces tendríamos que poner la magnitud correspondiente a ese vector de derivada. Eso es lo que me define justamente la longitud de arco. Entonces pondríamos aquí RP de S, y bueno, para no tener que sacar las componentes, elevarlas al cuadrado y después sacar raíz cuadrada, lo que puedo hacer es recordar que con matemática puedo utilizar vectores. Entonces lo que puedo hacer es simplemente calcular el producto punto de RP consigo mismo. Eso nos va a dar el cuadrado de la magnitud. Entonces lo que tendría que hacer simplemente al final es calcular la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces básicamente es esto. Esto habría que multiplicarlo por ds e integrarlo, pero no quiero en este momento hacer la integral, solamente estoy calculando el integrando. Entonces no voy a poner la ds aquí, solamente la escribo para que recuerden que si lo tuvieran ahí, esto de aquí sería la longitud de arco para un segmento ds, ¿sí? Multiplicado por ls me daría entonces la carga, ¿no? La carga total en un pedacito de esta figura, ¿sí? Y eso correspondería justamente a la Q. Entonces ya tengo el numerador. Vamos a ver qué pasa con el denominador. El denominador básicamente es una distancia entre dos puntos. Voy a quitar el ds como ya había indicado y vamos a dividir entonces entre la distancia. Ahora, ¿quién es la distancia? Bueno, la distancia es la distancia que hay entre cada punto del círculo hacia el punto donde yo estoy interesado en calcular el potencial, ese punto x, que he denominado x, y. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues podemos hacerlo también con vectores, ¿no? Básicamente lo que tenemos que hacer es al vector x, y le tenemos que restar el vector de cada parte de la figura, que en este caso pues es RDS. Entonces puedo yo poner aquí RDS y lo que estoy haciendo en este caso es restar dos vectores, ¿no? Lo voy a poner entre paréntesis solamente para acotarlo y para que sea más claro, ¿sí? Este vector nos daría entonces, bueno, sería el vector que va del punto R,S de cada punto del círculo hasta el punto donde estemos interesados en calcular el potencial. Y eso básicamente, su magnitud será la distancia y es la que me interesa colocar en este momento. Voy a hacer lo mismo para calcular la distancia. Nuevamente lo que voy a hacer es el producto punto de este vector que se obtuvo como una resta de vectores, consigo mismo. Y finalmente lo que haría es simplemente obtener la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Y entonces ya tengo listo, ahora sí, la reproducción de mi integrando
para que es consistente con esta fórmula, y básicamente lo que necesito ahora solamente es integrarlo. Muy bien, bueno, pues ya que tengo el integrando, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues puedo usar alguno de mis métodos de Simpson. Por ejemplo, vamos a usar el método de Simpson. Voy a darle la función de integración, el integrando que he construido. Voy a decirle que haga el cálculo dentro del intervalo int, que yo doy como entrada de mi programa. Y aquí habría que darle, bueno, un cierto número de intervalos. Voy a usar un número alto de subintervalos. Voy a poner 100 aquí. Voy a hacer el cálculo hasta 16 dígitos. ¿Sí? Aunque es excesivo realmente para hacer la figura. Y después de ello, bueno, pues recordemos que lo que se da después de esto es el método de Simpson que queremos usar. Voy a usar el método de tercer orden, que es el más preciso que tenemos. Y con eso, pues básicamente terminaríamos regresando a este resultado, ¿no? Entonces vean cómo esto se convierte directamente simplemente en el resultado de la integral que uno desea hacer. Obviamente una vez que uno dé el punto x, y sobre el que queremos hacer la integración. Voy a colocar aquí las variables locales, que serían en este caso rp, la función f misma que estoy utilizando, y me parece que sería todo. Es importante asegurar que la s esté libre cuando ustedes desarrollen esto. Entonces sí es importante que quizá que limpien su variable s de manera inicial. Y con eso ya prácticamente tendrían construida la función. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces puedo cerrar ahora el intervalo. Vamos a ver si funciona. Vamos a poner entonces potencial. Bueno, necesito definir la función LD. Se lo voy a hacer acá arriba en el ejercicio que estaba desarrollando y al que regresaré un poco más tarde. Vamos a suponer en este momento que la función es constante. Es decir, que tengo la misma cantidad de carga, digamos un Coulomb por unidad de longitud, aunque las unidades no serían esas, dado que la constante de Coulomb la mantuvimos en 1, ¿no? Pero sería constante. Entonces, cada sección de aquí tiene la misma densidad de carga. No tengo más carga acumulada en unas zonas que en otras. Entonces, bueno, eso es básicamente para desarrollar ahora este ejemplo. Muy bien, bueno, pues ahora lo que haríamos entonces es dar la R para el ejemplo del círculo. Damos la L, que ya está construida también. Bueno, hay que ejecutarla, perdón. Entonces la voy a ejecutar, ya está ahora sí lista la L. Después de eso daría el intervalo. Vamos a suponer que es todo el círculo, entonces mi intervalo en este caso sería de 0 a 2pi, que fue el mismo intervalo que utilicé para hacer la gráfica. Y finalmente, pues colocaríamos el punto x, y. No lo voy a hacer en el punto 1, 1, que es un punto que está fuera del círculo, estaría más o menos en esta posición. Estoy calculando el potencial entonces en esta zona. Y bueno, pues entonces corro el programa y me da 5.24. Así que 5.24 volts sería el potencial que está generando este círculo con esta densidad de carga, ¿sí? En ese punto. Entonces ya tengo prácticamente listo esto. Algo que puedo hacer ahora es algo para ilustrar las equipotenciales. Vamos a generar una gráfica 1. Voy a usar aquí el comando control plot. Ustedes podrían usar nuestras funciones equivalentes, pero bueno, por rapidez vamos a usar entonces el comando de matemática control plot. Y vamos a tomarlo sobre la función de potencial. ¿Sí? Voy a dar los mismos parámetros, le voy a dar la R, la L, aquí daría el intervalo también de 0, a 2pi. ¿Sí? Y estaría aquí dando x, y, ¿no? Para que sea una función. Y bueno, pues vamos a hacer entonces esto alrededor del círculo. Voy a hacer una región que sea entre menos 3, o entre menos 4 y 4, por ejemplo, para la y también. Algo así, y vamos a ver qué es lo que nos arroja ahora esta figura. Este cálculo pues puede tardar quizá un poco, porque bueno, hay que recordar entonces que cada una vez que se quiere calcular el potencial determinado, pues está recurriendo a una técnica numérica de integración, ¿no? Entonces eso pues va a implicar, en la medida que ustedes quieren un resultado más rápido, pues va a tener que implicar, por ejemplo, que no utilicen quizá tanto número de intervalos, que no utilicen tantos dígitos. Yo aquí, como mencioné, pues estoy quizá exagerando un poco con la precisión, porque bueno, a final de cuentas, si es para finalidad de obtener una gráfica, pues básicamente lo podríamos hacer, ¿no? Bueno, ahí está. Obtengo una gráfica pues muy simple, porque solamente tengo una densidad de carga. En la siguiente cápsula vamos a desarrollar ya de manera final un pequeño ejercicio en donde vamos a visualizar estas cosas mucho más convenientemente, ¿no? Dejamos hasta aquí y ya tenemos listo nuestro programa. Gracias.